Hola Israel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Ah, está grabando, ¿viste? Todavía no empieza a grabar. Shalom, shalom, muy buenas noches a todos, muy bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Orahaim. Como saben, estamos cursando el curso de las leyes noágidas, fundamento y práctica, y estamos a punto de comenzar un apartado especial contextualizando el mes de Elul y la preparación de este mes de la Teshuvah y de la introspección, para poder también un no judío saber qué puede hacer para poderse preparar para Rosh Hashanah, para este año nuevo universal, el cual conocemos que es importante que uno pueda observarlo, que uno pueda tomarlo en cuenta, ya que es de relevancia para toda la humanidad. Así que en este momento voy a dejar las cámaras y los micrófonos al rap. Recuerden la dinámica del grupo, es necesario mantener los micrófonos apagados y las cámaras encendidas. Tengan mucho cuidado con sus cámaras al ingresar, con sus micrófonos al ingresar a la sala, porque a veces llegan abiertos y se escucha el sonido de eco, el ambiente que tienen alrededor. Así que les recomiendo, por favor, que me puedan apoyar con sus micrófonos y estar muy pendientes de la participación. Sin más, por el momento dejo la clase y los micrófonos con el rap. Estimado rap, muy buenas noches. Buenas noches Israel, buenas noches a todos. Baruch Hashem, como tú lo dices, estamos en el mes de Elul y vamos a compartir precisamente la importancia de este mes, porque en verdad es muy importante. También se aproxima la festividad de Rosh Hashanah, Yom Kippur. Vamos a, obviamente, hacer qué se puede hacer, cuál es el enfoque o qué se debe tener en cuenta para las naciones. También quiero aprovechar para comentarles a todos que estoy acá visitando la comunidad Noajida de Apartado, una comunidad, creo yo, siempre lo digo, pionera en lo que es el tema de reunirse en físico. Hay muchas comunidades virtuales, pero esta es una comunidad que se ha estado constituyendo con la ayuda de varios rabinos y también le he visitado por acá. Entonces hoy nuevamente les voy a presentar, estamos por acá en la comunidad de Apartado, Colombia, acá del lado de las mujeres, que siempre son muchas más que acá al lado de los hombres, aquí el estimado Ariel, que está al frente con su esposa Abigail. Entonces, bueno, Baruch Hashem, vengo muy frecuente por acá, siempre me siento como en familia acá, y desde aquí vamos a hacer la clase en vivo con todos los alumnos de acá también. Entonces, sí, efectivamente vamos a primero hablar un poco de la importancia del mes de Elul. Y tal vez en una próxima clase vamos a hablar un poco de Rosh Hashanah, y puede ser la misma clase, hablamos de Yom Kippur, ya miraríamos bien. Pero la idea hoy es empezar hablando precisamente de la importancia del mes. Y eso también es algo que está en el Kitzur Shulchan Aruch de Rabino Shlomo Ganzfried, que es esta edición esto es leyes para judíos, o sea, un resumen de leyes para judíos. Pero obviamente hay cositas que pueden ayudarnos a esclarecer la importancia del mes. Y precisamente aquí al principio del capítulo 128 dice, desde Rosh Hodesh Elul, o sea, al principio del mes, hasta después de Yom Kippur son días de favor divino. Aunque todo el año el santo bendito sea acepta el arrepentimiento de quienes retornan a él de todo corazón, estos días son no obstante más selectos y especiales dispuestos por su condición de misericordia y buena voluntad, pues en Rosh Hodesh Elul Moshe ascendió al monte Sinaí para recibir las segundas tablas. Permaneció allí 40 días y descendió el 10 de Tisri, momento en que se completó la expiación de los judíos por el pecado del becerro de oro. Entonces, ahí vemos la importancia, sí, empezamos a ver la importancia de este mes en que nos encontramos. Es Elul, y podemos decir el último mes del año. O sea, ya es el último mes del año. Ya viene Rosh Hashanah, empieza Rosh Hashanah es como decir cabeza de año, o sea, el principio de año, digamos, dentro del calendario hebreo. Pero el calendario hebreo no es solamente, o no se debe entender como una organización de fechas al azar o algo así, sino que precisamente ese calendario nos muestra el día
en que Hashem mismo está juzgando a toda la humanidad, no es una simple fecha, o sea, está dirigido, o está establecido basándose en la importancia espiritual del día, no es simplemente un número, un día en el calendario más. Entonces, obviamente los meses también, basándose en la Torá, los meses también tienen una importancia. ¿Y qué está diciendo aquí? Que todos los años, perdón, todos los meses del año, el rey, o sea, Hashem, Dios, está dispuesto siempre abierto a escuchar el perdón, el arrepentimiento de las personas. O sea, siempre una persona puede, de corazón sincero, y cuando esté decidida a cambiar su vida, puede acercarse en cualquier momento a Dios. No tiene que esperar Rosh Hashanah, no tiene que esperar mes de Elul. De hecho, no deberíamos esperar siempre hacer las cosas a última hora, sino tratar de aprovechar todo el año. Todo el año es momento propicio para Teshuvah. Sin embargo, hay algo especial en este mes. ¿Y qué está diciendo? Que son días, o sea, todo este mes son días de favor divino, que significa que como que Hashem está más asequible. De hecho, también decimos en hebreo, Amelech Basadeh, o sea, rey salió al campo. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Pues cuando una persona quiere, de pronto, o quería, en la época que los reyes se llamaban reyes de verdad, porque aunque hoy existen personas que llamamos el rey de España o rey de tal cosa, el Shulchan Aruch trae de que no son exactamente reyes como antaño. Ya los reyes de antigüedad tenían sobre su mano el poder de la vida y la muerte. O sea, podían simplemente, incluso por capricho, por tiranía, lo que sea, podían ordenar quitar la vida a una persona. Hoy no es, hoy es como un título ahí como, digamos, de respeto, como algo formal, etcétera, tiene alguna importancia, pero no es como los reyes de antaño, ¿no? Entonces, los reyes en la antigüedad, incluso hoy, también sigue siendo un poco difícil que accedan, digamos, a recibir cualquier persona. Incluso un presidente de un país tampoco es que esté abierto a veces para recibir cualquier persona. Hay como un protocolo, hay una agenda para actividades, etcétera. O sea, no es tan fácil reunirse con un dirigente de un país. Solo en campaña. En campaña, dicen acá. Entonces, pero precisamente un rey que está mucho más importante, tiene una autoridad y una grandeza mucho más grande que un presidente o algún político, se hacía muy difícil que la persona pudiera entrar al trono del rey, hablar con el rey, era muy complicado. Pero cuando decimos el rey está en el campo, es como ese rey que sale a mirar sus propiedades, a mirar sus sembradíos, todo lo que tiene en su campo. Y obviamente se encuentra incluso con el más humilde que está por allí sembrando o cosechando trigo, lo que sea. Entonces, esa persona que de pronto está allí cosechando, no le sería fácil ir a pedir una cita con el rey y entrar al palacio del rey, no sería fácil. Pero ahora el rey salió al campo. O sea, ahora, como quien dice, el rey vino donde las demás personas y ahora que cualquier persona puede tener una cercanía con el rey. Entonces, eso se refiere cuando los sabios dicen Amelech Basade, el rey está en el campo. ¿Qué significa que lo que está diciendo aquí? Que estamos en días de favor divino. O sea que si bien todo el año Dios está ahí para, para escuchar nuestras palabras, nuestros ruegos, y mucho más cuando hacemos Teshuvah también, Él está atento siempre, siempre están las puertas abiertas. Ahora el rey salió al campo, o sea, que hay un favor divino. O sea, que es como eh, todo se pone un poco más fácil, entre comillas, ¿ya? Entonces, esa es una de las fuerzas o de la energía que tiene el mes de Elul. Dios está dispuesto, mucho más asequible, digamos, más fácil a perdonar, más fácil a escuchar la tefilá y también, obviamente, desde nuestro aspecto como creación, tenemos obligaciones que son específicamente del pueblo judío y podemos aprender de algunas cosas que son también de carácter general, también para las naciones. Eh, Dice que el señor Mauricio está esperando acceso, si pueden darle acceso a la clase. Entonces, además, ¿qué pasó? Hubo un pecado en el pueblo de Israel que fue el becerro de oro. Y Moshe ascendió y hizo mucha tefilá para que conseguir el favor divino y el perdón de Hashem por los pecados del pueblo de Israel. ¿Y cuándo se concluyó todo esto? El 10 de Tisri. ¿Y qué es el 10 de Tisri? El día de Yom Kippur.
el día de expiación. Ese día todo el pueblo fue perdonado. O sea que todos estos días que vienen después a Rosh Hashanah, que continúan con Yom Kippur, son días que, como dijimos, tienen, digamos, tienen mucha importancia o son días de favor divino. Pero además de eso, también son días más adelante en Rosh Hashanah donde vamos a estar siendo juzgados todas las naciones, todo el pueblo de Israel también, toda la humanidad, todo está siendo juzgado. Y en Yom Kippur digamos, se sellan los decretos que siempre rogamos que sean buenos decretos. Entonces, el mes de Elul tiene una importancia en tres aspectos que se puede resaltar. Aquí hay, en el Kisur trae como, explicando en el hebreo, digamos, encontramos la sigla o la palabra Elul en algunos versículos, pero yo voy a resumir esta parte y solamente me voy a ir al punto importante. El punto es que este mes hay tres cosas que están explicadas a través de estos versículos que se hace como un análisis mirando las letras y todo esto. Este mes hay tres cosas en las que debemos, los judíos, y es algo que también pueden hacer los no agidas, incrementar. Tres cosas que debemos fortalecer. Teshuvá, Tefilá y Sedaká. Son tres cosas que aquí se nos enseña en Kisur Shulchan Aruch, capítulo 128, que debemos incrementar, que debemos esforzarnos por aumentar. Además, dijimos que como son días de favor divino, entonces estas tres cosas precisamente consiguen o nos ayuda precisamente a mejorar en el tema de Teshuvah, pues a pedir perdón. La parte o lo que hablamos de Teshuvah no solamente es pedir perdón, ya hemos estudiado que también tiene que ver con compromisos. O sea, cuando yo hago Teshuvah, también digo, bueno, voy a cambiar y prometo no volver a hacer tal cosa. Entonces, obviamente que si está la puerta del favor divino abierta, entonces vamos a tener una, como un impulso, vamos a decir así, vamos a tener también la fortaleza. Cuando una persona hace teshuvá, a veces incluso puede decir, pero ¿cómo voy yo a hacer teshuvá de algo que estoy luchando con tanta dificultad y cómo voy a prometer que es que no voy a volver a hacer si en verdad me da difícil? Pues precisamente en eso consiste la teshuvá, cuando la persona promete y tiene fe en ese rey, él le provee también fuerza para poder manejar esa cualidad con la que está luchando. Entonces, tenemos tres cosas en las que se puede incrementar, en las que deberíamos incrementar. El Schwan lo trae aquí. Dice, los acrónimos que están mencionados antes, que me lo salté un poco, dice, son una alusión a tres cosas, Teshuvá, Tefilá y Sedaká, las tres T, vamos a decirlo así. Teshuvá, Tefilá y Sedaká. En la que las personas deben mostrar mayor presteza durante este mes. Dice que Dios circuncidará, o sea, con el tema del versículo, alude al arrepentimiento, la remoción de la cobertura se hace insensible al corazón. Yo soy de mi amado, alude a la plegaria, pues este es el cántico de quienes se aman, y uno a su prójimo y dádiva a los pobres, alude obviamente a la caridad. Son los tres versículos que nos ayudan a entender de que estos versículos, digamos, el hebreo tienen estas tres letras, o tienen las letras que forman las cuatro letras que forman la palabra Elul. Por lo tanto, los sabios deducen que tenemos que aumentar en estas tres cosas. Ahora, esto que estamos leyendo es un libro de leyes judías. No hay como tal en este tipo de cosas como mucho detalle o que se establezca para noajidas qué tienen que hacer los noajidas en el mes de Elul, qué tienen que hacer en Rosh Hashanah, qué tienen que hacer en Yom Kippur, etcétera. Entonces, todas estas cosas muchas veces pueden ser problemáticas cuando el noajida intenta imitar lo que hace el judío, es lo que hemos hablado muchas veces. Pero por eso yo miro el carácter universal de los días. Y estas tres cosas, Teshuvá, Sedaká y Tefilá, son tres cosas que también aplican para las naciones. Por eso, a pesar de que hay otros puntos que el Shulchan Aruch trae aquí, no son de mucha relevancia para la vida no ágida. Por ejemplo, el tema de tocar el shofar en el mes de Elul, nosotros los judíos rezamos en la mañana y todo el mes de Elul estamos tocando el shofar, pero no es misbah, es costumbre. Eh, pero en Rosh Hashanah sí es misbah para nosotros. El Noahida no tiene nada que ver con shofar, ya, no, que yo quiero que sea bonito, no es eso, o sea, no es algo que le toque a ellos. Y el problema está en lo que ya hemos hablado, que se llama Audazara.
cuando el Nahida hace o toma cosas que no le corresponden, es como si estuviera creando una religión y ese es el problema. Entonces a veces la persona puede decir, es que yo quiero hacerlo porque es que siento que de esta manera lo hago mejor para Hashem, siento que me conecto más. No es la emoción, tenemos que también, por eso estudiamos precisamente para ponerle orden a las emociones, enfocarlas de una manera correcta. Entonces, el mes de Elul, también hay otra cosa que podemos sacar un mensaje para las naciones. Por ejemplo, el tema de tocar el shofar, el mes de Elul, eh, o tenemos el tema de recitar Selijot, nosotros los judíos, son minagín, son costumbres o son cosas establecidas por Rabanán, por los sabios de Israel. En el mes de Elul no hay preceptos establecidos por la Torá. Solamente en Rosh Hashanah, ya. Solamente en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, que ahí se dice que tenemos que afligirnos. En Yom Kippur dice, afligirán sus almas. Entonces, los sabios explican de que afligir tiene que ver con varias cosas y entre eso, pues, el tema de ayunar. Rosh Hashanah está dicho que tenemos que tocar el shofar, tenemos la misbah de la Torah de escuchar el shofar. Y tenemos otras cosas que se hacen, además de la segunda festiva, etcétera. Pero hay una cosa que el mes de Elul es que la mayoría de las cosas que se hacen son de Rabanán, o sea, son órdenes de los rabinos. La Torá no mandó a hacer nada, excepto los días que dije, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ahí sí la Torá ordenó, lo que ya mencioné. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí también para las naciones con el mes de Elul desde este aspecto universal? Pues Hasidut enseña que basándose en una parábola, en una enseñanza del Baal Shem Tov, que cuando un hombre ama a una persona, a su amada, no tiene que esperar que la mujer pida. ¿Ya? O sea, cuando una persona ama de verdad a otro, hace las cosas sin que le pidan, o sea, porque le nace, porque se preocupa por la persona. ¿Ya? Entonces, esa enseñanza que trae el Baal Shem Tov nos dice, así es el pueblo de Israel. En el uno no se nos pidió nada. La Torah no nos pidió nada. En Tishri tenemos el ayuno de Yom Kippur, etcétera, y un montón de misbot también que se agregan ahí también de Rabanán, pero la Torah nos ordenó a afligirnos. Entonces dice, el pueblo judío ama tanto a Hashem como aquel amado aquel hombre que ama a su mujer, que la atiende, que no espera que le pidan. Entonces el pueblo judío tampoco espera que le pidan y quiere hacer cosas por Hashem en vez de Elul, como ya dijimos, recitar Selijot, aumentar en Sedaká, otras cosas que ya mencionamos, como el tema también de tocar el shofar, etcétera. Entonces, se agregan algunos salmos diarios, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que eso sí nos deja una enseñanza universal, ¿ya? No es, voy a hacer Selijot, voy a tocar el shofar, o sea, no es la idea buscar parecerse al judío, o sea, el Nahida tiene una identidad propia que puede enriquecer desde su misbot, desde sus cosas ordenadas para las naciones, ¿ya? Hay cosas que ya hemos hablado que sí pueden hacer, hay otras cosas que no, pero yo siempre pregunto, cuando una persona quiere hacer algo, pregúntese por qué lo quiere hacer, porque a veces puede ser solamente por parecerse al judío. Yo le mandaba en estos días a un amigo un video que estaba buscando algo en YouTube, no me acuerdo qué era, sobre tzitzit, estaba buscando algo sobre el tema de los tzitzit que hacemos los judíos, y me encontré un video que me pareció curioso y entré por curiosidad de unas personas no judías haciendo unos tzitzit, ¿ya? Y entonces los trenzaban y se los ataban no sé cómo le llaman en México y en otros países, aquí le dicen en los gringos donde se mete la correa, pasadores de la correa, que son el pantalón tiene para pasar la correa. Entonces, yo vi eso, o sea, me pareció curioso, me quedé mirándolo y explican con mucha seriedad todo lo que están haciendo, pero ¿cuál es el punto allí? O sea, los tzitzit nosotros no lo cargamos así, ya los tzitzit nosotros tenemos un manto, un talit katán que va, y en cada esquina del talit katán de la prenda hay un tzitzit y tiene unos lineamientos. Entonces, pero aquí estas personas se están dejando llevar
por lo externo, por lo que parece bonito. Es decir, esto cuelga aquí, hay que colgarlo, debe ser aquí, ¿sí me entienden? Debe ser aquí que hay que colgarlo. Entonces, porque vemos que le cuelgan estas tiritas, estos hilos a los judíos, entonces vamos a colocarlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el punto, yo lo veo más emocional, es el tema de querer parecer a judío, incluso aquel que se pone, que coge el shofar, o aquel que entonces que es el talid y empieza, o sea, esta religión, esta mezcla, y tocar el shofar a cada rato, etcétera, o en Shabbat, etcétera. Entonces, ese es un problema que se ha generado con ciertas religiones de base cristiana, pero que han tomado cosas del judaísmo. ¿Cuál es el objetivo allí? A veces es simplemente sentirse como mostrarse externamente, es decir, sentirse importante, sentirse como que está haciendo algo que el pueblo judío hace, es algo emocional, puramente emocional, no es algo lógico. O sea, si le pusieran lógica, vieran lo absurdo, o por lo menos investigarían a ver cómo se hace el tema, ¿ya? O investigarían cómo dice la halajá, etcétera. Entonces, muchas veces los no judíos proceden en ciertas cosas con, con respecto a las cosas que hacen por emoción, porque se ve bonito, porque es que siento que me estremece, etcétera. He escuchado muchas veces estos argumentos. Y hay una realidad, que los justos de las naciones, que los llamamos así porque ya han aceptado las 7 leyes y han aceptado todo lo que implican las 7 leyes, porque ya hemos hablado que tienen derivaciones. También muchas veces, a pesar de que ya dejaron la idolatría, a veces siguen actuando por emoción y a veces quieren, a veces tratar de imitar o qué hago yo, que si el pueblo judío está en tal o cual momento, ¿qué hago yo? También hago selijot, etcétera, cosas así, ¿ya? Entonces, yo por eso en mi énfasis lo que hago, en lo que estoy enseñando es el aspecto universal de lo que digamos, de lo que está haciendo el pueblo judío. Ya dije, tocamos shofar, recitamos el Ijot. Nosotros los askenazíes ya no enseñamos, no empezamos Selijot, pero sefaradí ya están haciendo Selijot. Incrementamos en Sedaká, incrementamos en Tefilá, incrementamos en Teshuvah. Y somos atentos a que son días de favor divino. Entonces, ¿cuáles son los aspectos universales de todo esto? Es decir, ¿qué puedo yo sacar de eso que hace el pueblo judío o del mes de Elul que aplique a mi vida, que tenga un carácter universal? Shofar no, ¿cierto? Shofar no. Ah, pero es que me gusta que yo tengo uno en mi casa que lo compré. No, no aplica. No aplica. Aquí no tienen que hacer eso. Esto no es de carácter universal el shofar. Teshuvá es de carácter universal, claro que sí. Teshuvá, toda persona debería arrepentirse de sus pecados y debería acercarse con el Creador. Sedaká es de carácter universal, ¿por qué? Porque también contribuye a la sociedad, o sea, y también la Sedaká, como vamos a ver, empieza por la familia. Entonces también es una manera de ayudar a la familia. Tefilá, ¿es de carácter universal? Claro que sí, ya hablamos en el curso que empezamos acá, que estamos en este curso, a las primeras clases, hablamos de que la tefilá es una obligación también para las naciones. Pero, ¿cuál tefilá? ¿Tengo que comprarme un sidur? No, no tiene que ser tefilá de esa forma. Tefilá personal, ya lo hablamos. ¿Qué otra cosa? Desde el aspecto ¿qué fue otra cosa que dijimos? Desde el aspecto de que en el UL estamos haciendo cosas que los sabios nos ordenaron hacer, pero que la Torah nos ordenó hacer. ¿Cuál entonces la enseñanza universal? Pues que así como una persona, o como el pueblo Israel en este caso, ama a Dios, ama a Hashem, hizo o estableció cosas para poder hacerlas en honor al Creador, para acercarnos a Él. Entonces, así como un amado o un esposo hace cosas por la esposa y también la esposa, cuando ama a su esposo, también hace cosas por él, porque tiene que ser mutuo, lo hace sin esperar que pidan. O sea, es como los hijos, ¿no? Ya, los hijos también piden, ellos piden mucho también. Pero muchas veces la mayoría del tiempo le damos cosas que ni están pidiendo, pero que sabemos que son para ellos necesarias. Entonces, cuando uno ama, por eso es que se compara el amor de padre a hijo o de madre a hijo, es un amor bastante grande.
Ya, es un amor muy grande donde la preocupación por los hijos es precisamente algo muy importante y, y es algo que es desinteresado porque por lo menos no es normal que una madre le cobre al hijo cuando esté grande, ¿no? No sé si pasa eso, pero que le van a decir, no, bueno, yo invertí tanto, entonces tiene que... No, entonces no, es algo desinteresado. Ese amor, ese nivel de amor es algo bastante grande. Cuando uno ayuda a alguien sin esperar una recompensa, sin esperar ni siquiera las gracias, ya lo hacen simplemente por el amor. Entonces, el amor que siente el pueblo judío los sabios, los grandes sabios de Israel, los posquín, los que dictaminan leyes tan grandes, que dijeron, bueno, la Torah no nos ordenó nada aquí, pero vamos a tocar el shofar porque el shofar estremece las almas también. Es una manera de irnos preparándonos para ablandar nuestro corazón a la teshuvá. Vamos a incrementar ese de acá porque la Torah nos enseña entre líneas el tema de Sedaká, Teshuvá y Tefilá. Entonces vamos a hacer esto. Así el pueblo judío actúa. Entonces, ¿cuál es el carácter universal de esto para las naciones? Pues que las naciones también deberían preocuparse también por las cosas que dijimos, Teshuvah, Sedaká y Tefilá. Y segundo, no esperar que Dios demande. ¿Cómo demanda Dios? A veces Dios acude a la persona. A veces hay situaciones muy difíciles que la persona necesita. Entonces, no esperar esos momentos. Cuando uno ama, hago las cosas por amor a Dios, no las hago porque es que si doy de acá, se aumenta el dinero, así dicen los sabios. Eso es mentira, no es verdad. La de acá aumenta, dicen, nadie se empobrece por darse de acá, así dicen los sabios. Nadie se empobrece por darse de acá. Entonces, esa es una realidad, pero no lo voy a hacer por eso, lo voy a hacer por amor a Hashem. Lo voy a hacer por contribuir a estas personas que necesitan. Veo a alguien en mi familia que necesita, debo empezar, la acá empieza por familia. Entonces, eso es el carácter universal del aspecto del mes de Lul. Desde el aspecto de Selijot, si bien es cierto que algunos cursos dicen que no ajidas pueden hacer y establecen algunos parámetros para hacerlo, eh, pero en lo personal yo pienso que ahí sí se pasa un poco la línea de imitar lo que hace el pueblo judío. O sea, miremos el carácter universal de la Selijot. La Selijot son súplicas de perdón. Entonces esto está relacionado con el tema de Teshuvah de preparación, de preparándonos para poder corregir nuestras cosas. Es Tikkun Amidot, ¿ya? Corregir nuestras cualidades, hacer compromisos para mejorar, etcétera. Pero yo no le veo sentido de ponerse a recitar textos establecidos para el pueblo judío. Además que en la Selijot hay cosas que solamente incluso los judíos lo hacemos en Minyan, o sea, cuando tenemos comunidad. No se deben pronunciar por respeto los 13 atributos de misericordia, etcétera. No se deben pronunciar solos, etcétera. Entonces yo ahí, en lo personal, y aclaro, a pesar de que algunos dictaminan que podrían hacerlo, sin embargo, les digo con sinceridad, esto es problemático para otros, para los judíos. Es decir, los judíos no vemos bien eso, la verdad. O sea, no es como que se vea tan bien, aquí como que se pasa la línea de lo que le corresponde y no le corresponde, y algunos a veces no lo vemos bien. Yo en lo personal creo que el carácter universal de la Selijot es precisamente esas súplicas de perdón y yo puedo hacerla con mi tefila personal, que eso está incluido en la parte universal. Ya, ese tema de Selijot es, para mí, es algo que debería ser solamente por el judío. Debería uno analizar ese tema. Y si bien, como dije, hay textos, hay algunos cursos que han establecido textos, pues tienen que basarse, la verdad, no están haciendo nada prohibido, tienen que basarse, pero algunos judíos pensamos que es mejor simplemente no recitar Selijot tal cual como los tenemos establecidos los judíos. ¿Ya? Entonces, eso es desde el aspecto de la importancia del mes de Elul y las cosas universales que podemos mirar. ¿Ya? Ahora, con respecto a estos tres puntos que dijimos de incrementar en Tefilá, Sedaká y Teshuvá, voy a tratar de, digamos, explicar un poco más esos puntos. Un segundo, aquí tengo un archivo. Por ejemplo, con respecto a la tefilá, tenemos varias clases que hicimos al principio del curso. El tema de la tefilá personal. La tefilá personal es una obligación para las naciones también. ¿Cuál tefilá se refiere? Generalmente la tefilá que está
hecha para pedir favor divino, para pedir ayuda en las necesidades que tenemos, o la tefilá en momentos de dificultades, la tefilá en momentos de sufrimiento. Esa tefilá está establecido que es una obligación para las personas. Entonces, uno debe, si estamos en un momento de favor divino, pues qué bueno sería hacer tefilá tanto por las dificultades que se están viviendo, por pedir por curación, por refugiarse más de las personas que apreciamos, o también de los enfermos de Am Israel, o pedir curación por uno mismo también. ¿Por qué? Porque si estamos en un momento de favor divino, entonces esa tefila que estoy haciendo es de obligación, es de un carácter obligatorio cuando estoy pidiendo cosas al Creador. ¿A quién más le vamos a pedir? Ya lo estudiamos en el principio del curso. Esa tefila es de carácter obligatorio porque la persona debe dirigirse al Creador. También está el aspecto del agradecimiento. Y ya hemos hablado y comenté en una clase estos días de que el agradecimiento, el Tania enseña que incluso cuando agradecemos por los sufrimientos, esto le resta fuerza a la clipa, ¿ya? Porque los sufrimientos está establecido que es un bien que viene de una manera oculta, que no se revela, o sea, no lo percibimos como bien, sino que es un bien que se percibe con doloroso, de una manera dolorosa. Pero Dios no manda nada, absolutamente nada malo al mundo, nada malo a sus criaturas. Pero entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a veces hay aparentemente injusticias? No es porque Dios esté mandando algo malo, sino que a veces en este mundo las cosas se completan o se manifiestan de la manera en que la persona necesita ese bien, ¿ya? Y a veces, así como a veces nosotros a los hijos les llamamos la atención, les reprendemos por algo, pues ellos van a llorar, etcétera, les duele un poco, pero al final es bueno para ellos. De la misma forma, Dios a veces nos manda cosas, es un bien un poco mayor, pero no puede ser revelado y se percibe como algo doloroso. Pero entonces eso significa que debemos simplemente aceptar y ya no, tenemos la obligación de hacer tefilá, corregir y, como dije, cuando el momento que la persona agradece, como lo hizo Job, por las cosas no tan buenas que pasan, eso le quita fuerza a la clipa, o sea, al mal en el mundo, y entonces, como quien dice, le quita fuerza a ese sufrimiento que la persona está teniendo y las cosas van a cambiar. ¿Ya? Entonces, eso es importante en el tema de tefila. También el agradecimiento, también el tema de agradecimiento incluso por las cosas de pronto no tan buenas o las cosas dolorosas. Explicaciones no las vamos a tener muchas veces, no, la mayoría de las veces no comprendemos el porqué de las cosas, pero cuando damos gracias a Hashem, yo no sé por qué está pasando esto, tú eres sabio, tú eres perfecto, pero gracias, ya, de algo me debe servir. A veces, a veces, Hashem nos da la oportunidad de comprender para qué nos servía eso, o por lo menos entender un poco por qué esto venía, pero eso con el tiempo. Inmediatamente a veces por la emoción, por el duelo, a veces no podemos entender el por qué, pero cuando pasa el tiempo podemos entender un poco por qué eso fue bueno para mí, ¿ya? Entonces es bueno que dentro de ese aspecto de tefilá esté la parte de agradecimiento, esté la parte de pedir por las necesidades que se tenga, por salud también, pedir también por proyectos que se tengan. ¿Por qué? Porque en este Rosh Hashanah, en cada Rosh Hashanah, Hashem decreta cosas, decreta quién va a morir el próximo año, decreta quién va a enfermarse el próximo año, decreta quién le va a ir bien en los negocios el próximo año, decreta a quién de pronto no le va a ir tan bien. O sea, todo se decreta, todo absolutamente en Rosh Hashanah. Y se sella esos decretos en Yom Kippur. Y está escrito en el libro de Kuntres Umayán, ¿cómo lo traducen el nombre? Manantial, el que tú tienes. De las cualidades, ¿cómo se llama? Kuntres Umayán. No me acuerdo. Sí, el azulito. Bueno, no me acuerdo el nombre, cómo lo traducen en español. Sí, que habla como superando impulso, exactamente, lo traducen como Sí, porque Mayán es como un manantial, Country un Mayán es como tratado sobre los manantiales realmente, pero viste que el español lo traducen de otra forma, no me acordaba. Entonces, en este libro está dicho algo muy importante, y está dicho allí que
Hashem decreta en Rosh Hashanah y Isaías estos decretos en Yom Kippur. Pero a veces estos decretos no se hacen efectivos acá en este mundo de la acción porque depende de nuestras acciones tal cual para que esos decretos se puedan materializar. O sea, esos decretos quedan en los mundos superiores hasta que la persona con sus actos puede hacer que eso se materialice. ¿Cómo puede ser? Pues por eso somos juzgados también cada día, ¿ya? Por eso hay un juicio cada día. Uno dice, bueno, si ya me juzgaron en Rosh Hashanah y ya se estableció todo, entonces ¿para qué juzga a la persona todos los días? Porque de acuerdo a cómo la persona avance en sus días, esos decretos se van a hacer efectivos en este mundo, o incluso se pueden cambiar, porque de pronto una persona tiene un decreto no tan bueno, un decreto de algo que es un sufrimiento, y por sus actos Hashem dice, esto vamos a cambiarlo, ¿ya? Porque no merece ese sufrimiento, ya esta persona hizo teshuva, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la importancia de evaluar nuestros actos también, no solamente en Mes de Lul, porque como dije, en Mes de Lul es una preparación para este juicio, pero después de que se juzga, tenemos todo un año para esforzarnos en que esas cosas que planeamos en el Lul se cumplan. No hacer como comentaban por acá en la política, ¿no? Que prometen tanto, porque claro, conviene, pero cuando ya ganaron, se olvidaron del pueblo, se olvidaron de aquellas personas que le dieron la mano, que se tomaron la foto con ellos, ¿ya? No, nosotros tenemos que cumplir nuestra palabra y ahí donde está el esfuerzo de la Teshuvá, de cumplir con nuestros compromisos, a final de cuentas, no estamos, con estas cosas no estamos beneficiando a Hashem, no estamos beneficiando a nosotros mismos cuando hacemos Teshuvá. Entonces, desde ese aspecto encontramos otro mensaje universal, el aspecto de la tefilá, el aspecto del compromiso, el aspecto del agradecimiento, ¿ya? Pedir por las cosas que haya que pedir, si la persona está sufriendo, es momento de pedir, ¿ya? Es momento de pedir porque me vaya bien en tal negocio, o que tengo tal o cual dificultad, es momento de pedir, el rey está en el campo, el rey está, no solamente está en el campo, también Hasidut dice, está alegre, ya. Está contento visitando a sus pueblos, a toda su creación, ¿ya? Así que aquella persona que se acerca a un rey que está feliz, pues le va a conceder su plegaria, lo que pide. Y es la importancia el carácter universal del mes de Elul también, además de las otras cosas que hemos mencionado. También, de hecho, aquí, es una cosa que está escrita aquí también en el Kitsur para nosotros, que nosotros también incrementamos en la recitación de salmos. Eso también lo puede hacer los no judíos, las naciones. De hecho, los sabios dicen, no hay mejor libro de tefilá que ese. En verdad, yo lo he dicho varias veces, no necesitan un sidur. Los libros de salmos es magnífico, es mejor libro de tefilá que tienen las naciones. Los salmos son milagrosos, milagrosísimos. O sea, uno no entiende. Y una vez dice, a mí me preguntan muchas veces, Rabino, tengo tal o cual dificultad, ¿qué salmo puedo hacer? Yo siempre digo, pues todos los que pueda. Pero no es, claro que ahí hay algunos textos místicos que explican algunas cosas de los salmos, que pronto este salmo sirve para esto, sirve para esta otra cosa. Pero la verdad es que esos textos de los salmos también incluían un procedimiento. No era solamente recitar el salmo, sino que tenían que hacer algo más. Y son cosas que en verdad, digamos que pueden confundir. Y por eso esos textos a veces no se traducen. ¿Ya? Pero nosotros no necesitamos comprender. Los libros de salmos, aunque aparentemente no tenga nada que ver con mi problema, recuerden que está el hebreo y el hebreo es diferente. El hebreo, acabamos de enseñar de cómo las letras de estos versículos forman la palabra Elul y toda la enseñanza que sacan los sabios. O sea que yo puedo estar recitando salmos, no importa que el salmo, mi problema es, digamos, sobre una necesidad financiera y es un salmo que habla sobre la alegría. Entonces la gente dice, bueno, este salmo no me sirve porque este no es adecuado para mi momento. Recuerden, hay secretos ahí condensados en los salmos. ¿Ya? Entonces reciten todos los que puedan. Si pueden recitar todo el libro de Salmos, si lo pueden recitar 2 veces también, todos los que quieran hacer. El libro de Salmos es uno de los libros de tefilá que incluso nosotros mismos, los sabios dicen que debemos recitar salmos, incrementar en la recitación de salmos en este mes. Y esto también es la parte de la tefilá. Ahora, tenemos otro aspecto que estaba hablando acá, que es el tema de Sedaká. Con respecto a Sedaká, uno de los temas
bastante álgidos de muchas preguntas de las personas, porque siempre, de hecho, en la clase que dimos el domingo de Acidez Plena de Sentido, la gente siempre como que pregunta, bueno, pero ¿a quién le puedo dar? ¿A quién no? Porque es que lastimosamente también muchas personas, uno sale, digamos, y a comerse algo, a tomar algo, y siempre llegan las personas pidiendo en ciertos lugares, pues. Y a veces como que se vuelve un poco fastidioso y la gente siempre pregunta, bueno, pero ¿cuándo debo dar? ¿Cuándo no debo dar? Etcétera. Y eso más o menos lo hablamos en la clase del domingo. Sin embargo, hay aquí algunas leyes que también tienen un carácter que puede ayudar a las naciones con respecto a la misma de Sedacá, ya que significa como justicia, vamos a decirlo así, como ser agradecido también con Dios. Por ejemplo, acá dice, si alguien tiene parientes indigentes, no necesariamente indigentes debe entenderse como alguien que está en la calle, durmiendo en la calle, no, gente que está pasando necesidad también. O sea, un pariente que está en una dificultad económica, es prioritario ayudarlo. Esta es la alajá de nosotros, los judíos, y que también se puede aprender para las naciones que la sedaca empieza por casa. ¿Ya? La ayuda empieza por casa. Luego debe darse de acá a los vecinos pobres, y luego a los pobres de la ciudad. O sea, mira dónde va. Como de tu entorno, lo más cercano, y después de la ciudad, si puedes, exactamente, si puedes dar a otra ciudad, a otros pobres de otra ciudad, está bien. Ya, pero empieza primeramente por la casa. Uh -huh. Nosotros que tenemos una comunidad, ella en prioridad, ¿en qué puesto está? ¿En qué puesto está la comunidad? Bueno, mira. Pensé que estaba en esta pregunta. La comunidad, digamos, depende de qué es lo que hace, digamos. Si la comunidad, por ejemplo, en el caso de nosotros los judíos, tenemos, la comunidad no es solamente el lugar donde se pone a rezar, sino que hay escuelas, digamos, está el tema de los que se dedican a estudiar también Torah. Entonces, ahí el libro de Shulchan Aruch en las leyes de Talmud Torah explica de que los niños tienen una importancia muy grande, o sea, que la misma comunidad debe reunir un fondo para educación de los niños. Mira la importancia. Y dice que si incluso una comunidad, vamos a decir, entiende esa comunidad como una ciudad, un pueblo, vamos a poner un pueblo de judíos que viven ahí en el pueblo, todos son judíos, y en esa ciudad no existe maestros para niños de Torah, o no existe un fondo para niños de Torah, dice la Alajá, toda esa ciudad debe excomulgarse. O sea, imagínate cómo es de fuerte el tema. O sea, deberían todos ser excomulgados, toda la ciudad. ¿Por qué? Porque pueden tener todo lo demás, pero la educación de los niños es prioritaria, porque son los niños los que van a crecer, el futuro. Por eso también siempre digo que los najidas también deben preocuparse por la educación de sus niños, ¿ya? De enseñarle en valores. Entonces, la comunidad, entendiéndola como de ese aspecto de sociedad, digamos, tiene prioridades en el aspecto educativo, pero también hay fondos para los pobres, o sea, los judíos siempre como que terminan fondos, ¿ya? Y también en la comunidad va a haber gente que tiene mucha más riqueza, vamos a decirlo así, o persona que no puede dar nada, entonces dice, los ricos tienen que apoyar a los pobres, ¿ya? Eso en sentido, el papel más o menos lo que se hace con los impuestos. Ya cuando el gobierno cobra impuestos es supuestamente de los que tienen más le cobra impuestos para ayudar a los menos favorecidos. Digo en el papel porque muchas veces también hay corrupción con eso. ¿Ya? Pero entonces, si una persona puede darse de acá, la sedacá es algo en lo que uno no debe limitarse. De hecho, estudiaba con Rafael en estos días de que el Tania, Igere da Kodesh, dice que han escuchado el tema del 20%, ¿cierto? ¿Qué pasa con el 20%? ¿Qué tiene que ver el 20%? ¿Qué se dice sobre el 20%? Es lo ideal, o sea, que sería mínimo el 10, máximo el 20, y el ideal, que el 20 es la quinta parte de lo que tú te ganas. Exactamente, dice mínimo el 10, máximo el 20. Resulta que el Tania en ese Guerra de Codes dice que lo del 20% es para aquellas personas que no pecan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, la sedacá ayuda a limpiar pecados, dice él. Entonces dice, aquella persona que no tiene casi pecados, con el 20 es suficiente. Pero, es decir, y quien puede dar más, tiene, o sea, tiene la capacidad para dar más, puede hacerlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que
significa ¿qué significa que tengo la capacidad de dar más? De que yo puedo corresponder con mis obligaciones familiares, no es descuidar a la familia, no es descuidar mis obligaciones, sino que si yo tengo, Hashem me ha bendecido con una riqueza que yo puedo sacar un fondo para la comunidad donde estudio, donde estoy compartiendo, donde hay obligaciones, donde hay fiestas, etcétera, también puedo sacar una parte, no necesariamente estoy diciendo que 20 para uno, 20 para otro, o sea, es cuestión de sacar las finanzas de cada uno y puede sacar también para ayudar a la familia también, o sea, es decir, cuando una persona saca esa sede acá y se la da a sus padres también, eso también es válido porque también es del precepto de Kibud Abaen, o sea, de honrar a los padres. Y entonces, digamos que en resumen, no debería haber un límite mientras la persona pueda dar más. Ya. Eso es acá, no se Sí. mezcla con 10. No, lo que pasa es, exactamente, no, lo que pasa es que el macer hoy día lo hacemos por acá también, a fin de cuentas. O sea, separamos el 10% que estamos hablando, el que puede sacar 20%, pero al final ese macer no es como el macer de la Torah. Entonces, eso es como una acá. Es una acá que corresponde al 10%, ¿ya? Pero no necesariamente una persona tiene que sacar el 10, como estamos hablando, puede sacar menos, incluso de una moneda, lo que sea, pero dentro de lo que nosotros está establecido, el 10% es lo mínimo, 20% más, lo máximo, pero ya dijimos, si hay una persona que tiene mucha riqueza, digamos, y puede dar y vive bien todavía, incluso puede implementar un poco más esos aportes que da, y entonces ya puede repartir. Hay muchas historias así de personas que sostenían a los pobres de la comunidad, que también aportaban a los estudiosos de Torah del pueblo, que aportaban a los niños, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué va a depender eso? En verdad, la prioridad, decía, es familia también, educación de los hijos, y obviamente si la comunidad también está contribuyendo, o sea, me refiero al lugar donde se reúnen y también está contribuyendo a mi educación y también está contribuyendo a la educación de mis hijos y está contribuyendo a la labor social, pues también es importante apoyar en eso, ¿ya? Dice aquí, si tiene que optar entre los indigentes de dos ciudades diferentes, o los de Eres Israel y los de Eres, perdón, y los de Eres Israel tienen prioridad. Aquí encontramos una diferencia. Ahora, si tú tienes que decidir, primero dijimos que está el tema de la prioridad de no vamos a llamarlo indigentes, vamos a llamarlo los pobres de la ciudad, ya, pero entonces tú puedes, si tienes que decidir entre los pobres de Israel y los pobres de esta ciudad, entonces uno debería decidir por los pobres de Israel. Esto en el caso de los judíos, porque en el caso de los judíos, los pobres de Israel son judíos también, ¿ya? Pero, como dije, al final de cuentas la sedacá es algo que también trae un beneficio social, aporta a la sociedad también. Puede incluso tal vez ayudar a fundaciones, etcétera. Dice, la misma de sedacá comprende dinero o comida. O sea, también una persona puede darse de acá con alimentos, ¿ya? Y acá hay una cosa importante, si un pobre pide acá a fin de proveerse de vestimentas, podemos averiguar si su pedido es legítimo, pero si pide comida, debemos contribuir de inmediato. Dependiente, sí, no se preocupe por si es comida, de verdad. O sea, claro, o sea, es muy raro. Ya me ha pasado, cuando una persona llega pidiendo comida, como, o sea, es diferente, la persona está pidiendo para comer, ¿sí me entiendes? Es una cosa diferente. Ahora, aquí está diciendo que cuando una persona pide dinero, se puede, o sea, está permitido que la persona averigüe si en verdad esta persona lo necesita o no. O sea, puede ser que en verdad es mentira lo que está haciendo. Puede ser. O sea, lo que quiero decir es que la persona no está haciendo nada malo si quiere indagar un poco más. Ya, no está haciendo nada malo. Pero como yo explicaba el domingo también, pues si yo puedo sacar una moneda y puedo darla, o sea, no es algo que me afecte, no es algo que me va a empobrecer, yo estoy mejor que esa persona que viene a pedir, pues yo le doy, ¿sí me entiende? Puedo hacerlo, porque eso también, al final de cuentas, lo que decíamos, si uno abre la mano, Hashem también la abre con uno. Sí, porque, qué pena, rap, Sí. porque no es, se va a 1.000, 2.000 pesos, voy a investigar a ver si esto sí es verdad, pues, Claro. que vas a investigar para 2.000 pesos, ya esa plata, ¿cierto? Imagino que serán en grandes cantidades, que se va a ayudar a esta comunidad y vas a donar 5 millones, 10 millones, 15 millones de pesos, o vas a donar una casa, un lote, para que allí construyan, que ellos están diciendo que van a hacer esto para los niños de yo no sé qué.
Imagino que uno dirá, vamos a ver si esto sí es real o qué. Pero es por uno quisquilloso para entregar 1.000 pesos a veces. ¿Cierto? Sí. No, tampoco. Así es. Muy bien, así es. Dice, Sedaká debe ser entregada, escuchen esto, muy importante. Como estamos mirando lo que dije, Tefilá, Sedaká y Teshuvá. Con respecto a la Sedaká, decíamos, la Sedaká debe ser entregada de una forma amigable, o sea, una forma amena y junto con palabras alentadoras. Quien da con enojo, aunque fuera una donación importante, pierde mérito. O sea, pierde el mérito de la Sedaká. Ya, entonces, exactamente, dar con rabia o insultar y después dar, eso no, pierde mérito, ¿no? Incluso que, pero es que di mucha plata, no es el dinero, es la forma también. El cumplimiento óptimo de la misbah ocurre cuando el donante no conoce al receptor de la caridad, de la sedaká, ni el receptor sabe de él. Así eximen al receptor de la vergüenza. O sea, es una manera de cumplir como una manera mucho más grande, más óptima, donde yo doy una persona a través de un intermediario, digamos. El único que sabe las cosas es el del medio, ¿ya? Pero el que recibe no sabe quién dio y el que dio no sabe quién va a recibir, ¿ya? Es una manera también de no avergonzar a la persona que de pronto va a recibir, porque una persona que es correcta en sus cosas, en verdad a veces se avergüenza de pedir o de recibir. Pero yo pongo un límite en eso, porque yo una vez quería darle esa a una persona y nunca me pasó la cuenta de ahorro, no me la quiso pasar y me tocó averiguar por otro lado. Ya, y yo entiendo esa posición, ya yo entiendo esa posición de que de pronto la persona se avergüenza, eso es bueno, eso habla bien de la persona, que no es una persona que va a andar por ahí simplemente pidiendo y todo. Pero yo le decía a esa persona, mira, tienes que aprender que eso es bueno, porque así nos enseñan los sabios, que uno debe producir y uno debe ganarse su sustento. Eso lo vamos a ver ahorita, de que a veces una manera grande de darse de acá, ayudar a la persona que se consiga su sustento, es una manera más sana y que la persona no avergüenza a la persona. Pero hay situaciones en las que uno puede estar, en las que verdad, sí o sí, necesita recibir, ¿ya? Y uno no puede ser tan orgulloso como para no recibir. Ahí se puede equivocar uno por andar con el orgullo, ¿ya? Entonces, es saber equilibrar las cosas, cayendo libre de tener que recibir, que seamos dadores, que podamos, que Hashem nos prospere para poder dar a aquellos que necesitan, pero no solamente dar, sino también desear que aquellos que están recibiendo también puedan mejorar su situación y también puedan dar. Pero hay situaciones, uno nunca sabe, en la que de pronto llega un momento en que uno necesita la ayuda y no podemos andar con orgullos, ¿ya? Yo pido feliz y yo pido sin pena cuando no es para mí. Pero cuando se trata de algo mío, no, yo a nadie le digo. Sí. No. Entonces, eso es muy bueno. Si se puede hacer de esa forma, es mejor darle a una persona que esa persona no sabe ni quién le dio, ni quién, y el que dio no sabe quién está recibiendo. De eso, muchas veces en Israel hay organizaciones que se dedican como eso. O sea, ellos reciben y ellos reparten después. O a veces llevan alimentos. También en el Yishuv, en el asentamiento donde yo vivía, llegaba un camión creo que cada 8 días, cada 15 días, llegaba un camión con bastante alimentos, verduras y todos los sacaban ahí y todo el que pudiera tomaba comida, alimentos. A veces llevan alimentos preparados también, etcétera. O sea, llevaban mercados. Entonces, todo eso donde sale, pues donaciones de personas. Ya, ahí en este caso, el que está donando no sabe quién está recibiendo. Ya, entonces es una manera muy buena de hacerse de acá. Sí, en dicho caso, por supuesto, es necesario asegurarse que el cobrador es confiable, personalmente conocido por las partes involucradas, y quien se asegurará que la sedacá llegue a su destino. Obviamente, el que está de intermediario debe ser una persona temerosa del cielo. Ya, no va, o sea, como decía una vez le escuché a un rabino que estábamos subiendo al ascensor ahí en Jerusalén y le comentaban el rabino, ¿sabe que se robaron el Keter del Sefer Torah? Porque los Seferim de Torah tienen como una corona. Una corona. Ya, y a veces esa corona es de plata, y tiene una corona de plata el Sefer Torah. Y la gente entraba, porque es que hay muchas sinagogas en las que nadie te va a preguntar quién eres o hay un vigilante en la afuera, no. Sino que tú entras, te puedes sentar a rezar o a estudiar y ya, o sea, no. Entonces, no se sabe quién, pero alguien entró y tomó el Keter, del Sala Corona. Y cuando le dijeron esto a Rabino que iba conmigo, dije, se pegó un tiro a esa persona, o sea, dijo así.
O sea, como quien dice, aquí quien, o sea, no sabe lo que hizo la persona al robar algo así, ¿sí me entiendes? O sea, es una cosa terrible lo que hizo para sí mismo. Ajá, sí. Entonces, acá el tema, y sobre todo temas de dinero, requiere una responsabilidad tremenda, y más que responsabilidad, un temor al cielo grandísimo, ¿ya? Porque es que, y cuando son dineros de otras personas, es un tema de que hay que tener mucho temor de Dios precisamente, de tener las cuentas bien. Ahora, si la persona tiene confianza, el que está dando y todo, está bien, tiene confianza, pero esta persona tiene temor de no llevar bien las cuentas y de pronto quedarse con un dinero que no le corresponde, ¿ya? Por eso esa persona tiene que ser conocida y también tiene que ser una persona que asegurará que esa sedaca llegue como debe ser. Acá. La mayor sedaca es evitar que un hermano judío tenga que aceptar sedaca, ¿ya? Si uno puede encontrarle un empleo adecuado para él, hacer una sociedad con él o prestarle dinero para que se haga autosuficiente, el donante ha realizado la mejor clase de sedaca. Lo que estábamos diciendo en un momento. O sea, si hay personas que uno le puede dar en un momento, pero si yo también puedo emplearlo, esa persona tiene capacidades para hacer algo en lo que él también mismo se va a ganar su propio sustento, pues es una de las formas también muy grandes de hacerse de acá. Cuando se considera, perdón, cuando se considera dónde destinar el dinero de acá personal, se debe dar prioridad al necesitado que se dedica al estudio de la Torah, así como los Mazorot, o sea, el 10% antaño apoyaban a los Kohanim y a los Levín, quienes servían en el Bet HaMikdash. Así debemos separar una décima parte de nuestros ingresos para los estudios de Torah con necesidades financieras. Rabbi Tarham dice, Rabbi Tarham, quien era un hombre muy rico, no dio suficiente acá en proporción a su riqueza. Esto es algo que está en el Talmud. Y dice, Rabbi Akiva se acercó a él y le preguntó, ¿quién quiere que invierta su dinero en propiedades? Rabbi Tarham aceptó y le entregó 4.000 dinares de oro. Rabbi Akiva tomó el dinero y lo distribuyó a los pobres. Cuando más adelante Rabbi Tarham le pidió ver sus bienes raíces, Rabbi Akiva lo condujo al Bet HaMikdash, abrió el libro de Teilín y le leyó el salmo que dice, quien ha esparcido y ha dado a los pobres libremente, su justicia perdura por siempre. Así es como ha invertido tu dinero. ¿Cómo reaccionarían ustedes con una inversión de esa, no? ¿Cierto? Sí. Rabbi Tarham lo besó y exclamó y le dijo, tú eres mi amo y maestro, eres más sabio que yo y me has dado una lección en la forma correcta. Ya. Para demostrar aún más su consentimiento, Rabbi Tarham entregó a Rabbi Akiva dinero adicional para donar a los pobres. En efecto, Rabbi Akiva no engañó a Rabbi Tarham cuando escribió el hecho de darse de acá como una inversión en bienes raíces, entre comillas. Cuando una persona darse de acá en este mundo, invierte en un hogar para su alma en el mundo por venir. Eso lo dije yo una vez en las clases, en otras clases que yo decía, el dinero nadie se lo va a llevar de este mundo. Ya, es algo físico, nadie se va a llevar eso. Pero existe una forma de llevárselo de este mundo, así, dando buenas obras, porque este dinero no es el más importante. El dinero para el Olam Abba son los méritos, o sea, son las cosas que uno hace con lo material, son la manera en que yo utilicé lo material para hacer mis bots o para ayudar a una persona que necesitaba. Todo eso se va acumulando, esa es la verdadera riqueza. Esa riqueza se va acumulando para el Olam Abba. Cuando ya llegue la resurrección de los muertos, cada quien va a recibir su recompensa. Por lo tanto, esa es una manera de poder llevarse el dinero llevarse, entre comillas, al mundo venidero. Rambam dice aquí, nunca vimos a 10 judíos residiendo en el mismo lugar que no hayan establecido un fondo de sedacá. Siempre es bueno, o sea, es lo que estamos diciendo, o sea, el pueblo judío siempre se ha preocupado por eso. Dice, debemos asegurar el cumplimiento de la misma de acá de una forma superior, pues nos caracteriza como la semilla justa de Abraham, de quien Dios declaró, porque yo sé que ordenará a sus hijos y a sus familias a darse de acá. Y cuánta gratitud y alabanza le debe una persona que adora por permitirle estar entre los que dan caridad a otros. O sea, imagínate, mucha gente pide, pero
una persona puede tener el mérito de estar entre los que aportan, entre los que dan. Y hay muchas formas de darse acá. ¿Ya? Entonces ya dijimos que el alimento es una forma, o sea, no solamente el dinero, también a veces el tiempo ese de acá. A veces una persona necesita ser escuchado, necesita un consejo, necesita, eso también es tratar de ser justo, o sea, de así como Hashem me bendice a mí, también yo busco darle, o puedo darle consuelo, un consejo a otra persona, también eso es forma de ser acá. Bien. Ahí terminamos por el día de hoy. Quedamos pendientes para el próximo lunes hablar un poco desde el aspecto de Teshuvah, de lo que es el mes de Elul, cómo lo podemos aplicar para estos días. Ya hemos estudiado Teshuvah en algunas otras clases, pero vamos a tratar de darle un énfasis con el mes de Elul. Y también vamos a analizar el tema de Rosh Hashanah, porque sé que también me preguntan, Rabino, ¿puedo hacer una comida en Rosh Hashanah? Hay un ceder en Rosh Hashanah, etcétera. También esas cositas les vamos a mirar desde el aspecto que podrían hacerlo en Najida si lo quieren hacer. O sea, mire, de manera sencilla les digo, obviamente el Najida, la Torah o los 7 preceptos no le prohíben al Najida comer. Obviamente que no. Entonces, por ejemplo, me preguntan, Rabino, ¿puedo el 7º día comer pan? Sí, claro, no está prohibido comer pan. O sea, si quiere comer pan, lo que lo coma. El problema está que haga con el pan como hacemos los judíos. Eso sí es un problema. O sea, ¿quiere tomar vino, Rabino? Bien, puede tomar vino. Ah, pero ¿puedo bendecir por el vino? También, porque aquella persona que se acostumbra a bendecir por los alimentos, como ya hemos estudiado, también puede bendecir por el vino. El kiddush no es bendecir por el vino, o sea, no es bendecir por el peria geffen. El kiddush es hacer todo un texto de santificación que tenemos que hacer los judíos. Entonces, el tema de quiero hacer una comida en Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah tiene dos aspectos, vamos a decir así, un aspecto de alegría, un aspecto de regocijo porque la humanidad cumple años, porque hay mucho que celebrar allí, pero al mismo tiempo un aspecto de temor por el juicio también, el juicio que se está haciendo. Entonces, obviamente nosotros alegramos, hacemos comida, tenemos muchas cosas que no se pueden hacer, pero si una familia quiere compartir una cena en Rosh Hashanah, pues qué bueno. Es que lo que estoy diciendo, uno puede hacerlo. La idea, recalco, no es parecerse al judío. La idea es hacerlo desde mi carácter universal. Tener en cuenta que ese día nos estamos alegrando, pero también tenemos que estar conscientes de que estamos siendo juzgados. Entonces, toda esta parte la vamos a mirar. También en Yom Kippur vamos a mirar también un poco. Yo tengo un video en mi canal sobre Yom Kippur, ya lo hablé hace tiempo. De todas maneras, vamos a resumir un poco sobre eso. Creo que serían como 2 o 3 clases que más o menos vamos a hablar sobre estos temas. Por el momento vamos a dejar allí. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, Raf, muchas gracias por la clase. Vamos a dar parte por la sección de preguntas y respuestas. Si hay alguna persona que tenga que hacer alguna pregunta, le pido por favor levante su mano por la plataforma de Zoom para que le podamos dar el tiempo pertinente de la participación. Sí. Parece que no hay preguntas. Todo ha sido claro como el agua. Además de que ha sido un tema bastante edificante y que nos ha venido a aclarar mucho esta expectativa alta que se tiene con respecto a la práctica de festividades judías. Y en esta del mes de Lul es significativo por el tema del shofar, ¿no? Principalmente derivado de la mala práctica de algunas sectas religiosas como raíces hebreas que incorporaron algunas de las prácticas judías a su sectarismo y que, bueno, muchas personas con esto venían todavía como con esa expectativa, ¿no? Tengo una mano levantada, la estimada Alicia. Sí. Buenas noches, Rap. Quería mostrarle esto, Rap. ¿Cómo? Quería mostrarle esto. Ah, muy bonito. Hace 2 años me lo rifaron y mi esposo se lo pegó en la organización. Yo nunca lo he tocado. De hecho, lo tengo bien arriba por si alguna visita viene, no me gusta que lo toquen ni mucho menos sonarlo. ¿Está correcto eso entonces? ¿Está bien que no? O sea, lo tengo ahí como Sí, yo creo que algo bonito. no, está muy bien. Yo creo que es como el ejemplo que acabo de poner del tema del pan y el vino. No es que se le prohíba en el 7º día al Najida comer pan o
o tomar vino. El problema es que haga las cosas como nosotros. Si alguien tiene un shofar y lo compró en algún momento de su trayectoria, digamos, que lleva que ha pasado por religiones y lo tiene en su casa, pues no tiene que botarlo, no es problema eso. Lo que decíamos es el problema de utilizarlo como lo utilizamos los otros judíos. Pues, lo tiene como adorno, no hay problema, no es una transgresión, digamos. Cosa muy diferente con las mezuzot, eso sí, ya, las mezuzot no deberían estar utilizándose por nojidas. Y ahora, sobre el mezuzot me preguntaron algo, y una buena pregunta. Alguien me contó una historia sobre Revi Yehuda así, que le dijo a un no judío, un romano, que pusiera una mezuzá en su casa. Y entonces yo le decía a esa persona, bueno, sí, está bien, pero eso no significa, o sea, entonces esto es una enseñanza que me indica a mí que todos los no judíos deben poner mezuzot en su casa. No, eso es una ocasión especial donde un rabino muy grande, Rabí Yehudá Nasi, que dice que era un santo y murió sin tener ningún tipo de beneficio de este mundo, más que la Torá. Entonces, él lo hizo con unos judíos. Eso no significa que esto sea un parámetro alágico que yo deba tomar como una edición alágica para decir todos los no judíos deberían tener mezuzá. No, eso no es un argumento. Y segundo, si tenemos en cuenta más allá la mística del tema, había una razón por la que Rabí Yehudá Nasi le dijo esto a este no judío, porque este no judío al final se terminó convirtiendo al judaísmo y era un alma, de hecho explica el Ramami Pano, creo que era una parte del alma de Esap, este no judío que era romano. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que hay un trasfondo de todo lo que hizo el rabino, no es cualquier cosa y no es una casualidad que lo haya dicho. Pero no por eso, si ese es el argumento que porque un rabino le dijo esto a un no judío y por eso los no judíos ponen mezuzot, qué pena, o sea, estás tomando las cosas también por el mismo tema, como por emoción y para argumentarte lo que estás haciendo, ¿ya? Pero en la verdad no, es por la halajá, tal cual está prohibido que poner mezuzot, eso es diferente, pero tener un shofar como tal, un adorno, conozco personas que compraron talit y tienen talit, lo tienen guardado, ya, eso no es un pecado, digamos, no es un pecado, hay quien lo puede vender, porque incluso vender puede ser problemático, porque es que muchas de estas cosas que compran en las religiones no son kasher a veces, ya, no son cosas que puedan ser usadas por un judío de verdad. Entonces hay que mirarlo, uno necesita el kashrut del punto. El kashrut no es solamente la comida, es como en hebreo decimos el eksher, como el certificado, la garantía de que que es apto. Cuando compramos un shofar, eso tiene un kashrut. Cuando compramos una mezuzá, tiene un kashrut. Cuando compramos un tefilín, eso tiene un kashrut. Yo me entiendo, o sea, saber quién hizo, de dónde viene, cómo se hizo, es buena procedencia. O sea, ¿qué pasaría si una persona con tanta información que hay, porque hoy día no me sorprendería ver un mesiánico que hable perfectamente el hebreo, pero eso no lo hace judío, pero no me sorprendería ver eso, porque hay tanta información y tantos cursos que se venden. Y tampoco me sorprendería si un mesiánico llega y estudia y escribe un Sefer Torah maravilloso, con una buena escritura, pero ese Sefer Torah no sirve para nada. De hecho, se puede quemar. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de por qué necesitamos el kashrut, saber quién escribió el asunto, ¿ya? Y quién lo hizo. Entonces, va más allá de tener un artículo. Muchas veces los artículos que adquirieron las personas en su trayecto, en su proceso de llegar al noajismo, a veces no son kosher, ya no son kosher. Y puede ser simplemente un artículo como adorno, no es nada malo. Y ya, entonces, esa es mi respuesta. Muy buena pregunta. Gracias, David. Bueno, con Sí, mucho gusto. de hecho, lo tengo como algo preciado por el significado de lo que es. Claro, Y claro. hemos No hay- estudiado. así es, y es Gracias. un bonito adorno, claro que sí. Justamente sí, fue efectivamente el producto de un sorteo que se efectuó aquí en la fundación y que el estimado Francisco adquirió esos shofar y los regaló. Me parece que fueron 3, si no mal recuerdo, y el estimado Luis Carlos fue uno de los ganadores. Pero bueno, Ujú. perfecto. Bueno, pues con eso estamos terminando la clase del día de hoy. Como siempre, les agradezco mucho la asistencia y la participación a este centro de estudios. Recuerden que nos conectamos cada semana, ya sea lunes o miércoles, dependiendo de la agenda disponible del RAP, para poder atender las clases. Los invitamos a que sigan nuestros contenidos en redes sociales y que podamos seguir en comunicación en nuestro grupo de WhatsApp.
Les deseo que pasen una excelente noche y nos vemos en la próxima. Antes de despedirme, gracias Israel. Espero que estas palabras de Torah también sean para la pronta curación de todas las personas que están aquí escuchando las clases. Hay algunos que están con dificultades de salud, algunos que están recién saliendo de algunas enfermedades, de algunas cosas. De que todo esto que hemos hablado sea precisamente para la curación de todos los enfermos de Am Israel y también para los justos de las naciones, que precisamente todo esto se ha cambiado en este mes de Elul y que nuestro trabajo de introspección nos ayude a que estas cosas también puedan cambiar para bien. ¿Ok? Amén. Una bonita Amén. noche. Buenas noches y gracias. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Gracias, buenas noches.